Hermanos, vamos a continuar nuestro estudio acerca de la vida de Cristo, el panorama de la vida de Cristo. ¿Y qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el periodo intertestamentario. Y vimos el desarrollo cultural, político y social de la época, que dio básicamente la base para empezar el Nuevo Testamento. Vimos los 400 años de silencio. Luego estuvimos viendo como punto número 2 los escritores de los evangelios. Vimos que Mateo fue escrito ¿a quién? A los judíos, su audiencia. Lucas fue escrito ¿a quién? A los griegos. Marcos escrito a los romanos. Y Juan escrito al mundo entero. Ahora vamos a hablar del prólogo de la vida de Cristo. Y vamos a estar hablando lo que es básicamente... En el prólogo de la vida de Cristo vamos a ver cómo Dios rompe los 400 años de silencio y comienza entonces lo que conocemos como la encarnación del Hijo de Dios. Y vemos que en Malaquías, la última palabra del profeta Malaquías al mundo judío, ¿verdad? Vimos que fue que él iba a enviar al profeta Elías. Y también en el capítulo 3 de Malaquías anuncia también la venida de otro profeta, el uno antes de la venida del día del Señor y el otro mucho antes, hablando de la primera venida, hablando de Juan el Bautista. Y entonces vemos que ya después el Señor le va a hablar ¿a quién? A Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí en el prólogo de la vida de Cristo? Vamos a ver primero las fuentes de la información. Y vamos a ver un poquito acerca de Lucas 1, del 1 al 4. Después vamos a ver el estado preexistente de Jesucristo. Y vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 18. Y vamos a ver detenidamente cómo defender la doctrina de la preexistencia de Cristo. Quiere decir que Él es deidad y precede la existencia de su creación, ¿no? Y luego vamos a ver la genealogía comparada en Mateo capítulo 1, del 1 al 17, el Evangelio de Mateo presentado a los judíos con la de Lucas presentada a los griegos, Lucas capítulo 3 del 23 al 38. Y por último, vamos a ver unas conclusiones del prólogo de la vida de Cristo. Entonces vamos a orar para que el Señor nos muestre cómo Dios rompió el silencio y comenzó a hablar nuevamente a la nación de Israel después de 400 años. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por todo lo que tú nos has dado y gracias, Señor, porque tú has hablado a través del Hijo. Gracias, Padre, porque has hablado a través de los profetas en el Antiguo Testamento, pero en los postreros tiempos has hablado a través del Hijo, en tu encarnación, Señor. No solamente a través de la palabra profética, sino también a través de la palabra encarnada, Jesucristo. Te pido, Padre, que tú me ayudes a que nosotros entendamos este tema bien importante acerca del prólogo de la vida de Cristo. Pido que tú me ayudes con la asistencia de tu Espíritu Santo y nosotros podemos aprender de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver el prólogo de la vida de Cristo y cómo Dios rompe estos 400 años de silencio. Bien importante porque Dios prometió enviar a su profeta, ¿verdad? Y vamos a ver las fuentes de la información y vamos a ver que Lucas, como fue enfocado hacia una audiencia griega, los griegos les gustaba que se pusieran las cosas en orden y que básicamente en contraposición a la mitología griega que no tiene ninguna comprobación con eventos físicos o con acontecimientos físicos, vamos a ver que el nacimiento de Cristo sí tiene corroboración con la historia física. Y vamos a ver que él utiliza fechas, gobernantes que estuvieron durante el tiempo del nacimiento de Cristo para que los hechos sean claramente verificables. Nuestra fe no está basada en fábulas ni en estratagema de hombre, sino que está basada en hechos históricos, grabados en la palabra de Dios como anticipados por los profetas y que vinieron a tener su cumplimiento en la primera venida de Cristo, gran parte de esas profecías. Y vamos a ver las fuentes, Lucas 1 del 1 al 4, entonces vamos allí, acompáñenme por favor, en el Evangelio de Lucas capítulo 1 del 1 al 4. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas
que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndotelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido ¿qué? Instruido. Entonces vemos que aquí el evangelista Lucas, él colocó las cosas en orden. Si usted coge los evangelios sinópticos, los 3 primeros evangelios, usted va a tener una historia de la vida de Cristo complementaria, si usted toma las historias junto con el evangelio de Juan. Pero si usted quiere una cronología clara de los hechos, de los acontecimientos, usted debe coger el evangelio de Lucas. Su primer tratado es el evangelio de Lucas y su segundo tratado, que es la continuación, es el libro de Hechos. El evangelio de Lucas nos habla de Jesucristo y su ministerio terrenal, y luego el libro de Hechos nos habla de su ascensión y cómo se expandió la iglesia cronológicamente hasta el mundo conocido ese entonces, ¿no? Desde Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del mundo. Entonces, veamos estos versículos. En Lucas 1:1a vemos que Lucas escribió una introducción clásica, dando a su evangelio un toque literario igual que los clásicos griegos. Entonces es bien importante eso, porque él dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Entonces vemos que él claramente tiene un enfoque literario muy parecido a los clásicos griegos. En Lucas 1:1b vimos aquí que Lucas deseó proporcionar un recuento completo y auténtico de la vida de Cristo. Aquí vamos a ver cómo Cristo autentica su ministerio, cómo Cristo autentica aquello que fue profetizado por los profetas, cómo Él confirma la palabra de Dios por medio de milagros y prodigios. Y vamos a empezar con el primer milagro, que va a ser su nacimiento más adelante, ¿verdad? En Lucas 1:2 nos dice la palabra de Dios, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿A qué se refiere él? Se refiere a los apóstoles. A los apóstoles, aquellos que lo vieron con sus propios ojos, y no solamente los apóstoles, sino todos aquellos que lo vieron desde el principio. Y vimos muy bien, usted se va al libro de 1 Corintios capítulo 15, tenemos los testigos oculares de la resurrección de Cristo. Los testigos oculares de la resurrección de Cristo. Entonces vemos aquí que Lucas operó de la manera en que lo hizo para volver a investigar meticulosamente las cosas que ya eran ciertísimas, que habían sido comprobadas entre los creyentes. Entonces, esto nos ayuda a nosotros ver claramente que hubieron testigos oculares. Vamos allí, por favor, a 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a ver que nuestra fe no está fundada en estratagema o invención de hombres, como era la mitología griega, ¿verdad? Y todos los dioses del Olimpo, que eran del misticismo. En cambio, aquí tenemos al Dios que intervino en la historia, el Dios que bajó del cielo y se hizo hombre. Y vemos aquí en 1 Corintios capítulo 15 los testigos oculares de acerca del evangelio, y nos dice allí la palabra de Dios en el versículo 3 y 4, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, hablando del evangelio conforme al versículo 1. En el versículo 3 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y luego nos dice allí, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, tal cual como Dios lo había predicho por medio de los hebreos, los profetas hebreos del Antiguo Testamento, y que apareció a Cefas. Ahí están los testigos oculares. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen.
después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y a último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, hablando en el camino de Damasco. Entonces vemos claramente que nuestra fe está basada en un hecho o un acontecimiento verificable. Lucas instruyó los recuentos de los apóstoles y otros testigos oculares. ¿Por qué es importante esto, hermano? Porque miren lo que dice la segunda de Pedro 1:16. Vamos allí, segunda de Pedro 1:16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas, ¿qué? Artificiosas, fábulas o mitos artificiosos, sino como habiendo visto con nuestros propios, ¿qué? Ojos su majestad. Entonces tenemos el testimonio ocular del apóstol Pedro. Entonces dice, no, esto no es fábula, esto fue algo verificable. Ahora, veamos lo que dijo también la palabra de Dios en el testimonio de Juan apóstol, en Primera de Juan, por favor, Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice así, lo que era desde el principio, lo que hemos, ¿qué? Oído, lo que hemos visto, ahí está el testimonio ocular, con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado, ahí está el tacto, nuestras manos tocante al verbo de vida, hablando de Jesucristo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, ahí dice, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión, los creyentes, con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, ¿qué? Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros podemos decir que nuestro Dios ha hablado de una manera personal. Todas las religiones del mundo hablan de un Dios que está arriba, por lo menos el Islam habla de que se llama Alá. Pero mi pregunta es, ¿cuándo Alá se ha manifestado de una manera personal? Nunca, no puede porque ni existe, ¿verdad? Todas las religiones del mundo proclaman de una deidad o deidades, si tiene el hinduismo, pero ninguna de las deidades se ha hecho verdad, porque nunca ha interferido en la humanidad. En cambio, nuestro Dios, después de 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, ha hablado a través del Hijo. Amén. A través del Hijo. Tuvo testigos oculares. Lucas 1:3. Vamos allí, por favor. En Lucas 1, versículo 3. Y dice allí, me ha parecido, dice Lucas, también a mí, después de haber investigado con diligencia todas estas cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Él dice, yo te quiero contar de este acontecimiento histórico, el cual fue profetizado de antemano, con testigos oculares y con aquellos que caminaron con él, hablando del testimonio de los apóstoles. Y te quiero colocar todo en orden para que tú sepas qué fue lo que ha acontecido de estas cosas que han sido ciertísimas. Quiere decir que son verdaderas y verificables. Lucas escribió su evangelio, así como el libro de los Hechos, a Teófilo, cuyo nombre significa amante de Dios. Quizás Teófilo era un hombre romano, ¿verdad?, que quería saber acerca de las cosas, cómo habían sucedido, y Lucas le estaba escribiendo a él. Era un hombre gentil. Entonces, en Lucas 1:4 nos dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea que este hombre Teófilo había sido instruido en estas cosas, pero ahora se la estaba poniendo en orden. Para que conozcáis bien la verdad. Lucas siguió la costumbre de la época, proporcionando una declaración de apertura en la mejor forma literaria.
Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, como dice el apóstol Juan, ¿cierto? Todo esto está mostrando que el testimonio de Cristo es verdadero. ¿Por qué? Porque de Él dan testimonio los profetas, pero también da testimonio el Hijo mismo cuando Él se hizo hombre sobre la tierra. Esto nos habla entonces al siguiente punto, hermanos. Si estamos viendo nosotros el primer punto, hablando de la fuente de la información, que como Lucas pone las cosas juntos, ahora vamos a hablar del estado preexistente de Jesucristo. Vamos a ver que este Jesucristo, que era 100% hombre, era 100% Dios hecho hombre. Y vamos al Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 al 18, porque si sabemos bien que Lucas presenta a Jesús como hombre, vamos a ver que también el Evangelio de Juan lo presenta a Él como divinidad, como Dios mismo. Entonces vamos al Evangelio de Juan capítulo 1. Y vamos a ir desde el versículo 1 al 18 y vamos a ver el carácter preexistente de Jesucristo. Quiere decir que Él es el eterno, es el alfa y el omega, el principio y el fin. Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No como los testigos de Jehová que le añadieron un Dios minúscula. Dice allí, y el verbo era Dios. Quiere decir, igual a Dios, es un solo Dios manifestado en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y aquí estamos defendiendo la preexistencia de Jesucristo. Jesucristo no fue un ser creado, como dicen los testigos de Jehová, que era el arcángel Miguel. Ni tampoco Él era el hermano espiritual de Satanás, como también lo ponen a manera de un ángel, los mormones. Jesucristo es Dios. Tampoco es como lo dicen los musulmanes, que solamente era un profeta. No, Él era Dios hecho hombre. ¿Sí? Dios hecho hombre. Jesucristo, vamos a ver aquí en el capítulo 1 de Juan, versículo 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Cómo sabemos que ese verbo que se está refiriendo aquí, está refiriendo que es Jesucristo? Porque en el versículo 14 nos dice, y aquel verbo, en contexto, el mismo del versículo 1, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra unigénito viene del griego monogene. Quiere decir que tiene la misma esencia del Padre. Tal cual como Jesús dijo, el que ve a mí, ve al Padre, porque mi Padre y yo uno somos. Entonces Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, vino al mundo a partir de un estado preexistente con el fin de proporcionar la redención de la humanidad. Lo vemos en Génesis, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo en la creación de una manera activa. Veamos una breve historia de la deidad de Cristo. Como número 1 podemos ver que Cristo fue llamado Dios. Isaías 9:6, por favor, nos dice allí, porque un niño nos es nacido. Ahí nos habla de ¿qué? De su humanidad. Hijo nos es dado, nos habla de su deidad, como hijo fue dado del cielo. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Ahí está mostrando que Jesús es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces ahí muestra claramente Isaías 9:6 que Cristo fue llamado Dios. Juan 1:1 ya lo vimos, y Juan 1:14, ¿verdad? El principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria con el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 1:8, ¿qué nos dice? Mire lo que dice la palabra de Dios. Mas del Hijo dice, hablando de Cristo, tu trono, oh, ¿qué? Dios. Jesucristo es Dios. Por el siglo de los siglos, cetro de equidad, y es el cetro de tu reino. Número 2, vemos que Cristo posee los atributos de Dios. No solamente Él es llamado Dios, sino que posee los atributos de Dios. Quiere decir que Él es omnisciente, que Él es omnipresente,
y etcétera, ¿verdad? Veamos un aspecto de su omnipresencia, aun cuando Él estaba encarnado. Mire lo que dice en Juan capítulo 3, cuando llega Nicodemo a hablar con Jesús, ¿se acuerda? Que Nicodemo viene de noche y viene a Jesús diciendo que era gran maestro, que era un rabí, y que nadie podía hacer esas señales si Dios no estuviera con él, y Jesús le muestra a él que tiene que nacer de nuevo, ¿verdad? Y lo primero que hace Jesús es que Él le devela su aspecto divino, para que ella no lo siga viendo más como un rabí o como un maestro, sino como el Mesías prometido para la nación de Israel, como Dios mismo hecho hombre. ¿Y qué hace Él? Le devela su omnipresencia. Omnipresencia. Mire lo que dice en el versículo 13. Dice así: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Mire que Él no le dijo que estuvo en el cielo, sino que está en el cielo. Lo que le estaba diciendo a Nicodemo es: mire, el hecho de que yo esté hablando con usted no quiere decir que yo no esté en el cielo. Le está diciendo: yo estoy en todas partes. Si Él estaba en la tierra en ese momento, también estaba en el cielo al mismo tiempo. Ahí comenzó Nicodemo a ver quién es Jesucristo y después su obra para ser salvo. Porque mira lo que dice el versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente, ¿cierto?, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ese concepto de ser levantado era bien conocido para ellos, hablando de la crucifixión. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué se requiere para que una persona sea salva en el nombre de Jesucristo? Primero tiene que creer quién es Jesucristo, que Él es Dios mismo hecho hombre y su obra redentora en la cruz. Así era que una persona nacía de nuevo y puede nacer de nuevo hoy en día para ver el reino de Dios. Entonces, Él es el eterno. Miqueas 5:2 lo profetizaba claramente también. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces demuestra que Él es eterno. Mire lo que dice Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Le dice Jesús a los quienes, a los fariseos. Entonces muestra su preexistencia. Él es eterno. Él nunca cambia. Él es inmutable. Y ese es un atributo divino de Dios. Hebreos 1:10 al 12. Dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste ¿qué? La tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una ¿qué? Vestidura, y con un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán, dice la palabra de Dios. Ahora mire lo que dice el 13:8. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Quiere decir que Él nunca cambia, Él es inmutable. Su carácter sigue siendo el mismo. Su carácter no cambia a pesar de las circunstancias, porque es un carácter de la deidad, es que Él es inmutable. Jesucristo es inmutable. Él es justicia, ¿cierto? Y si ustedes vamos a ver en Lucas 1:35 nos dice que así respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Y Él que vino a este mundo, Él vino a hacer justicia por nuestros pecados. Él vino a proveer el camino de la salvación, tomando el lugar por nosotros en la cruz y muriendo como nuestro sustituto. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser salvos de la penalidad y la condenación del pecado. Mire lo que dice Juan capítulo 6:69, por favor. Juan 6:69. Dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo,
¿El Hijo de qué? Del Dios viviente. Del Dios viviente. Hebreos 7:26 es otra referencia. Nos dice allí, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Dice aquí, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, quiere decir que Él es justo, y hecho más sublime que los cielos. Entonces, Jesucristo, Él es justicia, Él muestra que Él es la justicia de Dios. Es más, es la justicia, Él provee la justicia necesaria para que todo hombre pueda llegar a estar a la presencia de Dios. Es por medio de la justicia de Cristo. ¿Sí? La palabra de Dios dice que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios que en Él. El que cree en Cristo ha sido justificado de la penalidad del pecado, tiene la rectitud de Dios. Él es la verdad. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad. Apocalipsis 3:7, diciéndole a la iglesia de Filadelfia, dice que Él es el santo, el verdadero. El santo, el verdadero. Ese es el que le estaba exhortando a la iglesia en Filadelfia. Ahora, también nos dice que Él es amor. Es otro atributo divino. Juan 13:1 nos dice que Dios es amor. Y primera de Juan 3:16, vamos allí. Dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces fue Cristo quien puso su vida por nosotros. Y todo aquel que pone su fe en la obra consumada de Cristo, su muerte por sus pecados y resurrección, tiene vida eterna. Ahora, no solamente Cristo posee los atributos de Dios, sino que también, como número 3, Cristo realizó la obra de Dios. Realizó la obra de Dios y por eso es deidad. Él participó en la creación de todo lo que existe. Él es el creador. Colosenses 1:16 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, hablando de las huestes angelicales, y las que hay en la tierra, hablando de las cosas visibles. Dice allí, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces vemos claramente que Jesucristo es creador. No como dicen los testigos de Jehová, de que en el principio era Jehová Dios y luego creó a Jesús Junior, como un ángel, como el arcángel Miguel. Eso es falso, hermanos. Jesús es eterno, como hemos visto, y Él fue que también estuvo en el principio y por Él las cosas fueron hechas. También lo vemos en el Juan capítulo 1, por favor, vamos allí, Juan capítulo 1, y lo vemos en el versículo 3 y 4. Vamos a leerlo desde el versículo 2. Juan capítulo 1 del 2 al 4. Dice, este era en el principio, hablando del verbo, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron, ¿qué? Hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que Jesús es preexistente. Él preexistió antes de la creación, porque Él es deidad, Él es Dios. Y dice allí, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No solamente Él participó de la creación de todo lo que existe, Él es el creador, sino que Él sostiene la creación, Él la preserva. Los físicos de hoy, de la ciencia física, nos dicen que es sorprendente saber que el mundo y el universo están sostenidos juntos y no se pueden explicar por qué. Nosotros sí, porque es el Señor el que lo mantiene junto. No solamente lo creó, sino que Él también lo sostiene junto a pesar de su estado caído. ¿Sí? Él lo mantiene junto. Mire lo que dice Colosenses 1:17. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, o consisten, o se mantienen juntas.
las órbitas, el destino de nuestro planeta Tierra está escrito en la palabra de Dios. La gente, a veces dicen, uy, que no haya una guerra nuclear en donde vamos a quedar todos extintos y vamos a morir todos. No va a suceder eso. Que la palabra de Dios nos muestra claramente quién es el que va a dar fin a esta tierra. Y es Dios mismo. En la venida de Jesucristo, ¿verdad? Al final del milenio, dice la palabra de Dios, en Apocalipsis capítulo 21 y 22, he aquí vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque esta tierra va a ser quemada, como nos dice Pedro, ¿verdad? En su epístola. Que esta va a arder en fuego y será será totalmente incinerada y desintegrada, hermanos. Por eso nosotros tenemos como destino un nuevo un nuevo cielo y una nueva tierra. Aunque el Señor va a revertir de la caída durante el milenio algunas cosas, ¿verdad? Y vamos a vivir como un Edén en esta tierra caída todavía durante el milenio, pero en nuestro destino eterno va a ser en realidad un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces Dios está en control de la historia, Dios está en control del universo, Dios por medio de la persona de Cristo tiene las cosas juntas, las preserva juntas. No solamente eso, hermanos, Cristo no solamente realizó una obra de creación, no solamente sostiene su universo, sino que Él también tiene poder para perdonar pecados. Y esa es otra cosa que hace una distinción entre el cristianismo bíblico y las demás religiones falsas. Habíamos dicho que una de las distinciones cardinales o principales es que tenemos un Dios personal y que ha hablado al hombre en persona. Hace 2000 años vino en la persona del Hijo, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que también solamente el cristianismo bíblico ofrece un perdón demostrable. Porque aún siendo pecadores, dice la palabra de Dios, Cristo murió por nosotros. Dios mismo demostró que perdona el pecado de los hombres por medio del sacrificio de sí mismo. Miren lo que dice Lucas capítulo 5, por favor. Lucas capítulo 5, del versículo 20 al 24. Nos dice así. Dice, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Qué había sucedido? Había una reunión en una casa en donde Jesús estaba y la gente, mejor dicho, estaba hasta afuera de la casa, no había ya sitio adentro y había un hombre que era paralítico y era traído por 4 y cuando vieron que la casa no había por dónde entrar, ellos decidieron entrar por el techo, ¿cierto? Hicieron un hueco en el techo porque ellos sabían que si ponían a este hombre enfrente de Jesús, Jesús iba a hacer algo por él. Y cuando de repente ven que el techo se va abriendo y van bajando a este hombre, y nos dice la palabra de Dios que Jesucristo mirándolo a él, dice, y al ver él la fe de ¿quién? Jesús, la fe de ellos, de estos 4, le dijo, hombre, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Cuando Jesús vio la fe de ellos, digo, tus pecados te son perdonados. Porque es por medio de la fe en Cristo que obtenemos el perdón de pecados. ¿Y qué dice la palabra de Dios en el versículo 21? Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, para Jesús era fácil decir que sus pecados le han sido perdonados. El problema es cómo podrían ellos verificar que eso era real. Cualquiera puede decir, ¿verdad? Pues bien, mire lo que hizo Jesús. Versículo 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿O por qué pensáis estas dudas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Bueno, pues es más fácil decir que sus pecados son perdonados, porque usted no tiene que hacer nada para que la gente le crea a usted que realmente ha sido perdonado, ¿cierto? Es más fácil eso. Pero el decirle que se levante este paralítico era más difícil porque
La única manera de que este hombre se pudiera levantar y que Jesús pudiera comprobar que verdaderamente sus pecados habían sido perdonados es si lo podía sanar físicamente. ¿Cómo de otra manera podrían ellos verificar que realmente Jesús le había perdonado pecados? Porque solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces, para que ellos supiesen que Él era Dios mismo en persona y que perdona pecados, para dejarlo sin duda, decidió hacer el milagro. Amén. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Pues ahora, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad o poder en la tierra para perdonar pecados. Como quien dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre es ¿quién? Yo, que yo soy el Mesías, Dios hecho hombre prometido. Dijo, y que sepa que yo puedo perdonar pecados. Dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, dice la palabra de Dios, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto estas maravillas. Hermanos, Jesús hizo los milagros para verificar la palabra de Dios. El milagro confirmó de que Él era Dios hecho hombre, Dios en carne, quien perdona pecados. Amén. Entonces, sí, Él perdona pecados. Cristo realizó la obra de Dios porque era Dios mismo. No solamente Él perdona pecados, sino que Él también juzga rectamente. Juan 5:22, vamos allí, Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Sí se da cuenta que el Padre dio todo el juicio al Hijo? Todo el juicio se lo dio al Hijo. Lo que quiere decir que si una persona cree en Cristo hoy, en su muerte y resurrección, que Él es Dios hecho hombre y que murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos y pone su fe personal en Él, es salvo. Pero si no, Jesús se convierte en su juez. Usted sabe que ya Jesús dijo, y si fuere levantado de la tierra, traeré a todo hombre a mí mismo. Lo que quiere decir que el mundo ya fue juzgado, hermano, y fue juzgado en la persona de Cristo. El que cree tiene vida eterna, el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, sabemos que en su primera venida vino a salvar, pero en su segunda venida vendrá a juzgar. Él juzga y juzga rectamente. Número 4, vamos a ver también, hermano, que no solamente Cristo realizó la obra de Dios, sino que también Cristo aceptó el honor y la adoración debida solamente a Dios. Si Jesús no hubiera sido Dios, Él no hubiera permitido adoración hacia sí mismo, ¿verdad? Pero sí la admitió porque era Dios mismo. Mateo 14:33, vamos allí. Mateo 14:33. Y es bueno que nosotros como creyentes no solamente creamos, sino sepamos qué es lo que hemos creído, hermano, y podamos defender nuestra fe cristiana. Mateo 14:33 nos dice la palabra: entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron, diciendo, verdaderamente eres ¿qué? Hijo de Dios. La connotación hijo de Dios en la terminología judía significa uno igual a Dios. Es más, fue por eso que los fariseos lo condenaron a Él a que fuese crucificado. Porque se hacía ser igual a ¿quién? Decía ser hijo de Dios haciéndose igual a ¿quién? A Dios. Dentro de la concepción judía, una persona que decía ser hijo de Dios, ellos pensaban igual eres Dios. Entonces, vemos claramente que Él aceptó adoración cuando se calmó el viento y Jesús calmó las aguas, y la palabra de Dios dice claramente que ellos lo adoraron y Jesús no se lo rehusó. En Juan 5:23 también lo vemos otra referencia. Vamos allí, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 23. Nos dice la palabra: para que todos honren al Hijo como honran al Padre.
el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Mire que Jesús está diciendo, el que me honra a mí, o me rinde adoración y culto, está realmente, ¿qué? Adorando al Padre. ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo. Amén. El honrar a Cristo es honrar al Padre, porque está creyendo el testimonio del Padre que envió a su Hijo. Número 5, no solamente Cristo aceptó el honor y la adoración debida solamente a Dios, sino que también Cristo afirmó que Él es igual a Dios. Juan 8:24, vamos allí, como les había dicho. Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, se lo dijo a su audiencia allí, porque si no creéis que yo soy, o sea que Él es el Mesías, Dios mismo, en vuestros pecados moriréis. Mire que se identifica allí como el yo soy, ¿cierto? Mire lo que dice Juan capítulo 10, versículo 30. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos, uno somos. Juan 1:2, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Vamos allí, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 2. Este era en el principio con Dios. Puesto que Cristo es Dios, Él es también eterno. Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. A pesar de la creación tener una fecha de inicio, el Logos, la palabra de Jesucristo, ha existido siempre. Jesús precede la creación, antecede la creación. Juan 1, del 4 al 5. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El mensaje de la luz, la verdad, brilla en todo momento, pero los hombres aman ¿qué? La oscuridad, y suprimen el mensaje de la luz. El problema no está en la luz, está en la ignorancia de los hombres que están en tinieblas. Mira lo que dice Romanos 1:18. Nadie puede reclamar que nació siendo ateo. No hay ateos en este mundo. El ateo se hace ateo. Nadie nace ateo en este mundo, hermanos. Ni nadie se vuelve tampoco, usted tiene los ateos y tiene otras, también tiene el agnosticismo también, ¿verdad? Agnósticos. Que dice, Dios puede existir como pueda que no, nadie lo puede comprobar, ¿verdad? Como ahí, como que sí, como que no, ¿verdad? Pero tanto el ateo como el agnóstico, ellos se hacen así, ellos no nacen así, hermanos. Y siempre es por un problema moral cuando usted le hace la pregunta. Siempre pregúntele a un ateo o agnóstico, le dice usted cuándo se volvió, dígame, tengo dos preguntas para usted, siempre pregúntele esto, ¿cuándo se volvió agnóstico o ateo? Y la segunda, ¿por qué? Usted se va a dar cuenta que siempre tuvo un principio en donde ellos decidieron o volverse ateos o volverse agnósticos, y siempre la razón que le dan es una razón moral. Siempre dicen por lo menos, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué septiembre 11? O si Dios es bueno, entonces ¿por qué permite que se muera un inocente? Como si hubieran inocentes en la tierra, ¿verdad? Cuando todos somos pecadores, ¿no? Entonces si ve, el problema es, como ellos no tienen la respuesta a un problema moral, o están viviendo de una manera inmoral, a ellos les conviene no creer en Dios, ¿verdad? En ese momento. Entonces cambian su creencia de ser de ser un teísta a volverse ateo o volverse agnóstico, ¿verdad? Para que se acomoda a su estilo de vida. Tratan de calmar la conciencia. Pero ¿qué nos dice Romanos 1:18, hermanos? Nos muestra que ese conocimiento está innato en toda persona a pesar de que no es salva, ¿sí? Y lo hace inexcusable ante el justo juicio de Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué? La verdad, ¿cierto? Y vemos allí, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, hablando de su eterno poder y deidad, quiere decir de sus atributos divinos, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. Entonces, Jesús es la verdad, Él es la luz en un mundo de ignorancia. Juan 1:6, ¿qué nos dice la palabra?
nos dice allí, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan el Bautista fue el precursor del ministerio del Mesías, tal como fue profetizado por Malaquías 3:1. Vamos allí, ¿te acuerdas cuando estuvimos estudiando el cierre del Antiguo Testamento y el inicio de los 400 años de silencio? La última profecía de Malaquías capítulo 3 y el capítulo 4. El capítulo 3 nos habla que enviaría al precursor del Mesías, el que prepararía el camino del Señor. Y dice aquí, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová, ¿de qué? De los ejércitos. Y obviamente vimos en el capítulo 4 al cierre que habla, el versículo 5 y 6, habla que enviará Elías antes del día del Señor, ¿verdad? Antes de la venida del día del Señor. O sea que el profeta Elías vendrá antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Juan 1 del 7 al 8. Entonces usted puede ver que cuando Juan el Bautista empezó su ministerio, él no empezó el ministerio por un llamado de sí mismo. Dios lo llamó. Y Israel podía verificar claramente de que ese era el profeta escogido, porque él decía, he aquí yo soy la voz que clama en el desierto. Y todos podían ir a ¿qué? A verificar todo eso con Malaquías capítulo 3:1. Entonces vemos en Juan 1 de 7 al 8. Continuamos allí, nos dice la palabra, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, quiere decir Juan el Bautista, a fin de que todos creyesen por quién, por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Sabemos que la luz es Jesucristo, porque él dice, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Pero no Juan el Bautista. Juan el Bautista presentó a Jesús para que las personas creyeran en él. El propósito de Juan el Bautista fue el de dirigir a otros hacia la luz, Jesucristo. Hoy en día nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad? Prácticamente, en un sentido, ¿no? No somos profetas, pero estamos llamados a testificar de Jesucristo y su evangelio. Jesús es la fuente de todo conocimiento. Mire lo que dice la palabra de Dios 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dice la palabra de Dios que Él es la fuente de todo conocimiento y su luz está disponible para todos los hombres. Colosenses 2 del 1 al 3. Dice allí, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la plenitud del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidas, ¿qué? Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Entonces, cuando Jesús vino a este mundo, el mundo estaba, ¿qué? En oscuridad, en ignorancia. Pero el conocimiento de Dios vino por medio de Jesucristo, y Juan el Bautista estaba preparando el camino del Señor. Juan 1:10 nos muestra la recepción del mensaje. ¿Cómo fue recibido aquel mensaje? Nos dice en el 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. O sea que Jesús es creador nuevamente, pero el mundo no le conoció. El creador del mundo fue reconocido por unos pocos de su creación cuando él vino a redimirlos, hablando de su pueblo judío principalmente. Juan 1:11 que nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino a los judíos como el cumplimiento del pacto davídico, pero ellos no lo reconocieron. Cumpliéndose lo que dice Isaías 53:3. Vamos a leerlo allí. Isaías 53:3. La profecía. Dice allí, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Así pasó cuando él vino a lo suyo y la mayoría no le recibieron. Juan 1:12 nos muestra el contraste. Juan 1:12a nos dice allí, mas a todos los que le recibieron como Mesías. Recuerden que él preparaba el camino del Señor en el río Jordán. Y señaló, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vino a presentarles el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos,
Cambien de pensamiento y pongan su fe en el cumplimiento profético. El Mesías Jesucristo está aquí. ¿Para qué? Para recibir el perdón de pecados. A pesar de que el mundo en su conjunto rechaza a Jesús, algunos sí lo aceptan. Porque dicen, más a todos los que lo recibieron. Dice allí, a los que creen en su nombre. O sea que algunos sí le creyeron, creyendo en su nombre. Que él era el profeta, que él era realmente el profeta profetizado por Moisés, que levantará profeta entre vosotros, ¿verdad? Con P mayúscula. Jesús vino a cumplir tanto el oficio del profeta, como el del rey, como el del sacerdote. Y Jesucristo era realmente el Mesías. Y dice allí, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o poder de ser hechos hijos de Dios. Solo aquellos que ponen su fe en la persona de Jesucristo tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Son hechos hijos de Dios. Lo que quiere decir que los que no han creído en el Mesías Jesucristo, los que no han puesto su sola fe en la obra consumada de Cristo, todavía no son hijos de Dios. Gálatas 3:26. Pues todos los hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La única manera de poder llegar a ser hijos de Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús. Juan 1:13, ¿qué nos dice? Los cuales no son engendrados de sangre, como pensaban los judíos de aquella época, que porque conservaban la sanguinidad judía eran hijos de Dios, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es de mérito propio, no es de esfuerzo propio, no es de guardar tradiciones, no es de nacer de un nacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual por medio de la fe en Jesucristo. Dios da a las personas que creen en Cristo el nuevo nacimiento espiritual. Juan 1:14a. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Juan usó el término carne para enfatizar la humanidad de Jesús, ¿cierto? Si el versículo 1 al versículo 3 señala básicamente que Jesús es deidad, en el versículo 14 demarca su humanidad. Juan 1:14b nos dice, y habitó entre nosotros aquel verbo y vimos su gloria, gloria unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan enfatizó la realidad histórica de que Dios se hizo hombre, la unión hipostática. Jesús 100% Dios, 100% hombre. Juan 1:14c. Jesús es la persona única, excepcional en el universo, debido a su deidad irreducible y humanidad verdadera en una persona eterna. Ahora veamos brevemente una breve doctrina de la unión hipostática, el Dios hombre. La unión hipostática es el término teológico que une la deidad irreducible y la humanidad verdadera en la persona de Cristo, sin mezclar las dos ni perder la identidad de cada una. Quiere decir que Jesús era totalmente hombre y totalmente Dios. Upostasis en el griego se refiere a la naturaleza sustancial de algo, las características que conforman la esencia de algo. Jesús era esencialmente Dios y esencialmente hombre. La esencia o la naturaleza del Dios hombre Jesucristo, su divinidad y humanidad, están aseguradas juntas para siempre como compartimientos impenetrables. No hubo ningún momento en donde Jesús, después de su ascensión, haya dejado de ser hombre. Él es hombre perfecto, a pesar de ser Dios. La unión hipostática de Cristo empezó cuando la palabra verbo se hizo carne. ¿Por qué es importante entender esto, hermanos? Porque la palabra de Dios dice que Él fue hecho por obra y gracia en su humanidad, por obra y gracia del Espíritu Santo, como lo vamos a ver, como sucedió con María, ¿verdad? El Espíritu del Altísimo te cubrirá y la santa criatura que se formará se llamará Hijo de Dios. ¿Por qué es importante eso? Porque
Muchas personas dicen que él se dio cuenta que él era hijo de Dios cuando descendió el Espíritu Santo a manera de paloma en el día del bautismo, y eso no es cierto. Bajó a manera de paloma, el Espíritu Santo simplemente estaba identificando quién era el que bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Era una manera de identificación, no quiere decir que ahí Jesús, entonces, que el hombre Jesús se dio cuenta que era divino y que ahí fue que recibió el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo siempre ha estado con él, aún en el nacimiento. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, porque hay toda una denominación que cree así, de esa manera torcida. La unión hipostática de Cristo empezó cuando la palabra o verbo se hizo carne. Cristo tenía que ser a la vez Dios y hombre para ser el sustituto apropiado y el mediador para la humanidad. 1 Timoteo 2:5, pero nos dice que Él es un mediador sin igual. Vamos allí a la 1 de Timoteo. Versículo 2, versículo 5, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿qué? Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Como ambos, Dios y hombre, solo Jesucristo podía representar y ser el sustituto del hombre ante Dios. Acuérdate que él tenía una función de sacerdote según la orden de Melquisedec. Quiere decir que un sacerdote representaba al pueblo ante Dios, pero también representaba a Dios ante el pueblo. Y Jesucristo, por eso entonces, siendo perfectamente divino, hizo perfecta mediación por nosotros, porque también fue humano. Por eso Él es un sacerdote superior al sacerdocio levítico, que estaba hecho por sacerdotes débiles, ¿verdad? Era solamente figura de lo que había de venir. El correcto sustituto capaz de morir por la humanidad tenía que ser plenamente humano y tener el poder suficiente para derrotar la condenación del pecado y de la muerte. Y ese fue Jesucristo por medio de su resurrección. Absorbió la muerte en victoria, amén. No solamente por la redención de nuestra alma, sino también por la redención de nuestros cuerpos, en nuestra futura glorificación, en el rapto. Un hombre ordinario puede morir solamente por un hombre. Como Dios, la muerte de Jesús tuvo un valor infinito que aplica a toda la raza humana. ¿Por qué? Porque demostró que su sacrificio fue expiatorio por medio de la resurrección de entre los muertos. Mostró ser el Mesías prometido. Entonces vemos puntos de vista falsos de la persona de Cristo. Uno se llama el docetismo. Negaba la naturaleza humana, ese era el problema que tenían ellos, ¿cierto? Ellos negaban la naturaleza humana y decían que Jesús era solamente un espíritu. Están equivocados totalmente. El ebionismo es otra creencia falsa. Esta cree entonces que negaba la naturaleza divina, es lo opuesto. Si el docetismo decía que solamente Dios es espíritu y jamás podrá ser hombre, el ebionismo dice lo opuesto, dice que Jesús fue totalmente humano, no más. Negaba la naturaleza divina. Bueno, y eso es así como cree el Islam. Jesús solamente fue un hombre, un profeta. Él nunca podía ser Dios, porque Dios nunca se puede hacer carne porque se vuelve pecado. Arianismo. El del arrianismo salió los testigos de Jehová, ¿cierto? ¿Qué cree el arrianismo? El arrianismo cree, hermanos, que Jesucristo no es Dios. Negaba la naturaleza divina de Cristo. Dice que Él es un Dios minúscula, creado, es una criatura. No puede ser el creador, dicen ellos. Y eso salió mucho antes de que salieran los testigos de Jehová. Eso llama una de las herejías condenadas en el primer concilio que tuvieron, uno de los concilios que tuvieron en el año 300, ¿verdad? El arrianismo, que negaban que Jesús era Dios. Otro se llama el apolinarianismo. ¿Qué dicen estos? Negaban el espíritu humano de Cristo.
El otro es el nestorianismo, otra herejía. Básicamente ellos negaban la unión de las dos naturalezas. Quiere decir que Jesús algunas veces era Dios, cuando estuvo en este mundo, pero otras veces era un hombre y su deidad se apartaba. Hay veces era totalmente divino, pero no hombre, aparte. Y de repente era solamente hombre. Por lo menos él dice que cuando estaba en la cruz dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dice, ese fue solamente Jesús humano. Pero dejó de ser divino en ese momento. Su divinidad se fue y la abandonó. Mire qué herejías salen, ¿verdad? Nestorianismo. Negaba la unión de las dos naturalezas. Y otro es el eutiquianismo. ¿Qué dice este? Este negaba la distinción entre la naturaleza, ¿sí? Entre las naturalezas de Jesús. Ellos decían que no hay que decir nada de eso, simplemente eso no es verificable, no se puede saber bien si él era Dios o totalmente hombre. Entonces negaba la distinción entre las naturalezas de Jesús. Todas son herejías, hermanos. Ahora, ¿cuál es lo que estamos nosotros enseñando correctamente y lo que enseña la Biblia? Muestra que la persona de Jesús es una persona teantrópica. Vemos que viene del griego kenosis, que significa que la adición de Cristo de una naturaleza humana a su persona en la encarnación, que voluntariamente restringió acceso a su naturaleza divina para tratar con los problemas de la experiencia humana. Quiere decir que Jesús, cuando se hizo hombre, que Dios el Hijo se hizo hijo de hombre, y al hacerse hijo de hombre adquirió entonces ¿qué? Naturaleza humana, por supuesto. Pero al adquirir naturaleza humana, él voluntariamente se restringió a sí mismo algunas de sus atributos divinos, por lo menos para soportar la tentación. Él nunca utilizó sus atributos divinos para contrarrestar las tentaciones. ¿Podía él convertirle las piedras en pan cuando fue tentado? Claro, pero no lo hizo. ¿Sí ve? Él podía haber hecho muchas cosas para contrarrestar el sufrimiento. ¿Podría él haber contrarrestado el sufrimiento en la cruz y no haber tomado esa copa, como él dice? ¿Verdad? Él lo pudo haber hecho. Él pudo haber llamado a ¿cuántos ángeles dice él? A una cantidad de ángeles para que lo fueran a salvar ahí, ¿verdad? Pero no lo hizo. Él era Dios, hermanos. Entonces, él nunca dejó de ser divino en su estado humano. Y lo vemos que él claramente vemos esa humillación de Jesús en su encarnación, cuando él mismo no quiso tomarse muchas cosas del atributo divino en su encarnación, en ponerlas en acción. Él suprimió el querer hacerse igual a Dios para contrarrestar el pecado, para contrarrestar las tentaciones. No, él todo lo hizo como perfecto hombre, sin dejar de ser divino. O sea que eso nos deja a nosotros sin excusa de decir, pero ese fue Jesús, él sí pudo porque él era divino. No, mucho cuidado, porque él, siendo divino y sin usar su divino poder, contrarrestó todas las tentaciones como humano. ¿Para qué? Escúcheme bien, para dejarnos ejemplo y para que sigamos sus pisadas. Nos demostró que confiando solamente en el Padre podía contrarrestar todas las tentaciones, ¿verdad? Nos dejó ejemplo. Entonces, mira lo que dice Filipenses 2, del 5 al 11, y veamos cómo sucedió eso de kenosis, ¿verdad? De cómo él, su naturaleza divina, decidió suprimirla en ese momento para no tratar con la naturaleza divina de resolver sus problemas en la experiencia humana. Más bien lo hizo dependiendo del Padre, sin dejar de ser Dios. Y vamos allí a Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Dice allí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Imagínense, si Él hubiera hecho todas estas cosas por su poder divino, no nos pudiera decir a nosotros que nosotros pudiéramos hacerlo en Cristo, ¿verdad? No podríamos decir, todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. No podríamos entonces, ¿verdad? Porque no somos divinos. Entonces nos dejó ejemplo y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, y si era Dios,
no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Él no dijo, esta hambre que tengo yo de 40 días de estar aquí ayunando, no me la aguanto, necesito del poder divino mío para... No. Dice aquí, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse o excusarse, básicamente, ¿no? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de ¿qué? De hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte ¿de qué? De cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Sí ve? Entonces, ¿para qué hizo Jesús milagros? Hizo milagros para confirmar la palabra de Dios, que Él era el Mesías enviado, para sanar a otros, pero nunca para contrarrestar una tentación. Él lo hizo dependiendo del Padre, ¿verdad? Escrito está, dijo Él, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que tenemos la unión hipostática de Jesús, quiere decir la naturaleza divina y la naturaleza humana, 100% humano y 100% divino. La unión personal eterna de total deidad y verdadera humanidad en una persona por siempre, sin transferir o perder su esencia. Colosenses 2:9, veamos eso, también lo dice. Colosenses 2:9. Dice allí, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que Él fue deidad todo el tiempo, aún en su humanidad, y sigue siendo hasta el día de hoy. Primera Timoteo 2:5. Por esa razón, hermano, Él es un mediador único. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque Él es el único que reúne esas cualidades, esas calificaciones para ser nuestro perfecto sustituto. En lo que falló Adán, Jesús triunfó. Amén. Por eso Él es el último Adán. Juan 1:15. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos allí. Juan 1:15. Dice allí, Juan dio testimonio de Él, Juan el Bautista, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista continuamente dio testimonio de Jesucristo. Juan 1:16, reclamando de que Él era deidad, era antes que Él. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Gracia para la justificación y gracia para nuestra santificación, hermano. Tomamos de Él gracia sobre gracia. La abundancia que viene de la gracia de Cristo es la fuente de nuestra salvación y vida espiritual. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La palabra de Dios dice que es un don de Dios, ¿cierto? La vida eterna es un don de Dios. Juan 1:17 que también nos dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, quiere decir el cumplimiento de esa ley, vinieron por medio de Jesucristo, el Mesías prometido. La gracia y la verdad alcanzaron su pleno significado y comprensión en la persona y obra de Jesucristo. Por eso nos dice allí, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él es el que pudo realmente cumplir toda la ley mosaica. Juan 1:18a, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Nadie y en ningún momento de la historia humana ha visto a Dios el Padre. Juan 1:18b, Jesucristo proveyó la revelación completa de la esencia del Padre. Ver a Cristo era ver el Padre, porque Cristo continuamente y constantemente le reveló.
¿No le dijo así a uno de los discípulos cuando le preguntaron a él? Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Dice, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros? Y me dice, muéstranos al Padre. De cierto digo, el que ha visto a mí ha visto al Padre, porque mi Padre y yo uno somos. Él es la revelación plena del Padre. Entonces vemos una exégesis del Padre en Juan 1:18. La naturaleza de Dios la vimos en Juan 14:9. Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahí vemos el poder de Dios en Juan 3:2. Nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él, le dijo Nicodemo a Jesús. Él es sabiduría de Dios, nos lo dice también Juan 7:46. También nos dice que Jesús es la gloria de Dios en Juan 1:14, y aquella gloria se manifestó, ¿verdad? Lleno de gracia y de verdad, cuando se hizo carne. La vida de Dios, lo vimos en 1 de Juan 1, del 1 al 3, acerca del verbo al verbo, ¿verdad? Al que nosotros vimos, al que tocamos y palpamos, a ese anunciamos para que tengamos nuestra comunión unos con otros, y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre. Él es el amor de Dios, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué nos dice Hebreos 1, del 1 al 4? Nos resume todo. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Dios habiendo qué? Hablado. Muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, hablando del Antiguo Testamento. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ahí está, deidad, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el universo y todo cuanto existe, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, donde, hermanos, en la cruz, su muerte y resurrección, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Qué dice el versículo 4? Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces vemos la obra inigualable del Señor Jesucristo. Él manifestó al Padre, porque él y el Padre uno eran y uno son, ¿no? Ahora veamos un paralelo de las genealogías de Mateo del 1 al 17 y Lucas 3 del 23 al 38. Una introducción. Bajo la inspiración de Dios, el Espíritu Santo, tanto Mateo como Lucas registraron registros genealógicos, significando con ello la importancia de la historicidad del linaje o ancestros de Jesús. Las genealogías eran registros legales importantes para la nación de Israel. Ellas comprobaban la afiliación tribal de cada persona con el fin de los derechos de herencia. ¿Por qué no fueron incluidas las genealogías por Marcos y Juan? Buena pregunta, ¿verdad? Porque las encontramos solamente en Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3. Marcos escribió al mundo romano, acordémonos, el cual no consideraba dicha información como importante o necesaria, pues ellos no tenían ni idea de qué trataba el Antiguo Testamento. Juan regresó a la eternidad pasada para enfatizar a Jesús como el Hijo eterno de Dios. Por consiguiente, una genealogía es innecesaria para establecer dicha verdad. Él enfatizó fue a Jesús como Hijo de Dios, su deidad. Esa fue una defensa de la deidad de Cristo. Es más, dice, estas y otras muchas señales hizo Jesús que no caben ni siquiera en los libros de este mundo, si pudiéramos colocar todo lo que Él hizo. Pero estas fueron escritas para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que tengáis vida en su nombre. Entonces vemos claramente que el énfasis de Él es que creamos que Él es el Hijo de Dios. No era para comprobar su humanidad ya era básicamente creída en el mundo restante por fuera de Israel, que era humano. Contraste entre las genealogías de Mateo y Lucas. La genealogía de Mateo contiene 41 nombres, la de Lucas 74. Mateo trazó el linaje de Cristo desde Abraham hasta José, Lucas lo trazó de regreso a Adán. ¿Por qué?
Porque Mateo fue escrito a una audiencia judía y los judíos necesitaban saber verídicamente de que Jesucristo tenía el linaje para ser proclamado, o que se autoproclamaba siendo el hijo de David, ¿verdad? Para tener derecho al trono de Israel. Y nadie dudó su linaje, en absoluto, ¿verdad? Ahora, por otro lado, Lucas, como estaba, su audiencia era una audiencia griega, era necesario de que lo llevara a mostrar que Jesús vino de la descendencia ¿de quién? De Adán, ¿cierto? Y que Adán fue creado directamente por mano de Dios a su imagen y semejanza, para contrarrestar a la mitología griega, en donde tenían los dioses del Olimpo, que crearon al hombre de una manera diferente y todo esto, ¿no? Mateo trazó el linaje de David a través de Salomón. Lucas lo trazó a través de Natán, el otro hijo de David. Mateo trazó el linaje de Jesús a través de José, lo que daba a Jesús un derecho legal al trono de David. Acuérdense que a los judíos se les prometió el reino. Lucas trazó el linaje de Jesús a través de María, mostrando que Jesús tenía el derecho al trono de David por linaje, por ser de la sangre o consanguinidad de David por nacimiento. Entonces tenía derecho al trono. ¿Por qué se da la genealogía de Cristo? En Mateo, la genealogía de Cristo contestaba las preguntas importantes que un judío correctamente preguntaría a cualquiera quien afirmara ser el rey de los judíos. El templo albergaba los registros genealógicos. Cualquiera que cuestionara la genealogía de Jesús podía verlos. Y eso lo vemos en Esdras, usted lo puede por su cuenta. Esdras 2:62 nos da ese registro. Obviamente el templo fue destruido en el año 70 y parece que con eso todos los registros quedaron desaparecidos, ¿no? Totalmente incinerados por el fuego, ¿verdad? Nunca los enemigos de Cristo le preguntaron a él acerca de su genealogía, porque era clara que era hijo de José, hijo de María, y ellos sabían que eran descendientes del trono de Israel, ¿no? Características de la genealogía de Mateo. Mateo hizo un resumen sistemático de los 3 periodos de la historia de Israel. Desde Abraham hasta David, lo vemos de Mateo 1, del 2 al 5. Y desde David hasta la cautividad babilónica, Mateo 1, del 6 al 11. Y desde la cautividad babilónica hasta Cristo, Mateo 1, del 12 al 16. Mostrando claramente que Jesús era del linaje de Abraham, que a Abraham se le prometió la tierra, la simiente y la bendición, y que él era la simiente prometida, quiere decir la cual iba a venir el Mesías. Y desde David hasta la cautividad babilónica, para mostrar que el pacto davídico recaía sobre Jesucristo, siendo realmente del linaje de David para tener derechos al trono de Israel. Y desde la cautividad de babilónica hasta Cristo, para mostrarle que él era el que cumplía las semanas de Daniel hasta la semana 69, ¿verdad? En su primera venida, y obviamente hasta la última semana también, pero eso está futura, ¿verdad? Mateo relacionó a Cristo con 2 grandes pactos entre Israel y Dios. El pacto abrahámico en Génesis 12 del 1 al 3, como les había dicho, promete la tierra, la bendición y la simiente. El pacto davídico en 2 de Samuel 7 del 8 al 17 promete un reino literal sobre la tierra, sobre el cual se sentará Jesús en el trono de David y gobernará la tierra sobre el trono de David, y le dará la extensión del reino que le pertenece a Israel desde el río Éufrates hasta el río Nilo, como se lo prometió a Abraham. Y todo eso ocurrirá en el milenio de Cristo, en su segunda venida. Para comprender adecuadamente la historia de Israel, los pactos eternos e incondicionales abrahámico y davídico deben de ser entendidos primero. El pacto abrahámico, lo vemos claramente, Génesis 12, del 1 al 3, la tierra, el linaje y la bendición. El pacto inmobiliario, Deuteronomio capítulo 29 y 30, habla de la tierra que le pertenece a Israel y la extensión de la tierra
que dependiendo de la obediencia de Israel por medio de la fe, ellos iban a permanecer en la tierra y serían nación cabeza, pero si comenzaban a adorar otros dioses, iban a la idolatría, iban a ir a ¿qué? Iban a ser exiliados de la tierra. Pero dice que finalmente el mismo que los exilia es el mismo que los vuelve a traer a su tierra, y finalmente Dios les va a dar la tierra que les prometió, desde el río Éufrates hasta el río Nilo. Israel será cabeza sobre las naciones del mundo durante el reino milenario. El pacto davídico nos muestra que no solamente Israel tendrá su tierra, sino que también tendrá a su rey Jesucristo sentado sobre el trono de David, segunda de Samuel 7, del 12 al 16, y nos muestra que el linaje de Cristo, de la simiente, que es Jesucristo, se sentará sobre el trono de David, gobernará por 1000 años y por una eternidad en el reino eterno, con un cielo nuevo y una tierra nueva después, ¿verdad? Pero también le muestra que hay un nuevo pacto, la bendición del nuevo pacto, que habrá una Israel creyente para cuando Cristo venga por segunda vez, que va a invocar su nombre, ¿verdad? Jeremías 31, del 31 al 34, Dios va a hacer que toda la nación de Israel, que todo Israel sea salvo a lo último de la tribulación mundial, y dice la palabra de Dios que derramará su espíritu, y de tal manera que ellos serán bendecidos, y básicamente el Edén que se había perdido con Adán será restaurado de cierta manera durante el milenio, y habrá gran bendición, no solamente a los hijos de Israel, sino también a nosotros, porque le prometió el pacto abrahámico que en sus simientes serían bendecidas todas las familias de la tierra, incluyendo los gentiles. Entonces el pacto davídico tenía provisiones. Dios promete a David una casa eterna, segunda de Samuel 7, 11 y 16, y primera de Crónicas 17, 10. Un hijo de David ocupará el trono después de David, hablando del Mesías, segunda de Samuel 7, 12. Salomón sería quien construiría el templo de Dios, segunda de Samuel 7, 13. El trono de David y Salomón son establecidos por siempre, segunda de Samuel 7, del 13 y versículo 16. Salomón sería disciplinado por la desobediencia, segunda de Samuel 7, del 14 al 15. El Mesías vendría del linaje de David, primera de Crónicas, versículo 17, versículo 11. Y la casa y el trono y el reino del Mesías serán establecidos por siempre, primera de Crónicas 17, del 12 al 14, durante la edad milenaria. Personas ilustres en la genealogía de Mateo. Mateo 1:3 tenemos a Tamar, una cananea, una adúltera gentil. Y usted puede leer esa historia en Génesis 38. Mateo 1:5a tenemos Rahab, ¿se acuerdan de la prostituta? Una cananea, una ramera gentil que creyó en el Dios de Israel por la destrucción que hizo en el Mar Rojo del imperio egipcio, ¿verdad? Gran parte del imperio egipcio, ¿verdad? Josué capítulo 2. Mateo 1:5b tenemos a Ruth, una moabita, una gentil convertida. O sea, que nos demuestra claramente que Dios tuvo misericordia aún con las gentiles durante las genealogías del Mesías. Mateo 1:6, Betsabé, una etea, una adúltera gentil. Segunda de Samuel 11. Mateo 1:8, Joram se casó con Atalía, la hija del rey Acab y Jezabel, una princesa fenicia malvada, segunda de Crónicas 18:1. Mateo 1:12, tenemos a Jeconías o Conías, un malvado rey de Judá a quien Dios maldijo. Jeremías 22 del 28 al 30, usted tiene la historia. Observación gramatical. La estructura gramatical utilizada por Mateo verifica el nacimiento virginal de Cristo. El patrón en el pasaje desde Mateo 1:2 al 1:16a fue, en cada caso, que el padre de una generación engendraba el hijo de la siguiente generación. En el versículo 16b, Mateo cambió dicho patrón diciendo María, de la cual nació Jesús. Te mira, todos tenían padre, y de repente sale María, una mujer de la cual nació Jesús. ¿Por qué? Cumpliendo la profecía de que la simiente de la mujer, Génesis 3:15,
vendría el Mesías, lo que indica dogmáticamente que José no era el padre biológico de Jesús, sino María. El nacimiento de Cristo cumplió exactamente la profecía de Isaías 7:14. He aquí la Virgen concebirá. Entonces vemos aquí la descendencia desde Adán. Usted tiene a Adán, ¿verdad? Y luego usted tiene desde Nos hasta Noé. Luego usted tiene de Noé y continúa a través de las descendencias. Usted ve los diferentes descendientes. Noé tuvo sus 3 hijos y sus nueras que se montaron en el arca. Y luego tuvo 16 nietos. Usted ve a Noé allí. Y luego a través de Arfaxad, que se casó con su esposa. Luego tuvo Sala, Eber, Joctán, Pelec, luego Reú. Luego tuvieron hijos e hijas. Luego usted tiene a partir de Reú y tiene toda la descendencia, así como puede ver allí desde Abraham. Obviamente Abraham tuvo su esposa Sara, pero también tuvo a quién, ¿se acuerdan? Tuvo a Agar, y con Agar tuvo a Ismael, pero también tenía con Cetura, que también tuvo ¿cuántos hijos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hijos tuvo con Cetura. Entonces en realidad Abraham tuvo ¿cuántos hijos? Tuvo 8 hermanos, ¿cierto? Pero solamente uno era el hijo de la promesa abrahámica, Isaac. Y luego Isaac se casó con Rebeca, y Rebeca tenía mellizos, y dijo que únicamente la promesa vendría a través de ¿quién? De Jacob, ¿cierto? Y lo vemos en Romanos capítulo 9, ¿se acuerdan? Dios escogió por dónde iba a venir el hijo de la promesa, ¿cierto? Y tenemos pues Jacob, ahí puede ver usted la descendencia. Estamos resumiendo porque es largo, hermano, ¿verdad? Viene también a través de uno de los hijos de Jacob que llamó Judá. Y sabemos que el Mesías venía de la tribu de Judá. Luego vimos que de la tribu de Judá vino David para tener derecho al reino de Jesucristo. Y así David tuvo a Salomón y de todos estos reyes que estuvieron sobre la tierra, pero fue a través de ellos que vino por su descendencia, de acuerdo a toda la descendencia de Natán, que vino ¿qué? María. Entonces usted puede ver, haciendo un resumen, cómo el Señor, todas esas genealogías, hermano, eran bien importantes para mostrar la validez del nacimiento de Cristo en cuanto a su descendencia. Era verificable, no había duda, nadie puso en duda de que él era descendiente de David y que era descendiente de Abraham. Entonces tenemos a José, él era del linaje legal de David, y María, él era del linaje biológico de David. Tenemos a Jesús y sus hermanos, que eran Jacobo, José, Simón y Judas, y tenemos sus hermanas, que tuvo también hijas, José y María, ¿verdad? Y sabemos eso por la Biblia en algunos versículos. Entonces, conclusiones al prólogo de la vida de Cristo, hermano, para terminar mi parte aquí. Lucas 1, del 1 al 4, vimos que el cristianismo es una fe basada en la realidad histórica, no en mitologías, como las mitologías griegas, ¿verdad? Por eso Lucas escribió ¿a quién? A los griegos, para ver que esto es verificable con la historia, y se la puso tal cual como es a Teófilo. Nuestra fe en Cristo es una fe en la realidad histórica de su persona y obra. Tenemos un Dios sin igual que se hizo hombre y fue verificable en la historia. Dividió el calendario mundial en antes y después de su nacimiento. La fe siempre tiene el conocimiento de un hecho como su objeto. La fe siempre está basada en una declaración de verdad que se puede afirmar o negar. Juan 1, del 1 al 3, vimos que Jesucristo siempre ha existido como Dios. Él es coigual y coeterno con el Padre y el Espíritu Santo. Juan 1, del 6 al 7, vimos que Juan el Bautista vino como precursor para decir al mundo que la luz había venido al mundo. Juan 1, del 16 al 18, vimos que toda la Escritura revela la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso eso, ¿no?
Mateo 1 del 1 al 17 y Lucas 3 del 23 al 38, vimos que estas genealogías comprueban el derecho legal y físico de Jesús de sentarse como Mesías en el trono de David para cumplir con el pacto abrahámico. Todo fue conforme a lo que estaba escrito, conforme a la Escritura, ¿cierto? Nuestra fe está conectada inseparablemente a los hechos históricos de la vida de Cristo. Es más, nuestra fe fue verificable por el mundo incrédulo. Tenemos el testimonio del historiador judío, ¿verdad? Josefo, ¿verdad? Que si usted nomás lee los escritos de Josefo, hablan de la crucifixión de Cristo como hechos reales. Y tenemos, fue un incrédulo hablando durante la época, ¿verdad? Tenemos Tácito también y otros escritores que hablan de la fe cristiana. Entonces, hermanos, nuestra fe está fundada en hechos históricos, acontecimientos históricos, cumplidos conforme a lo que se había escrito en la palabra de Dios. ¿Qué es profecía? Profecía es historia dada por adelantado. Y si la historia dada por adelantado en las profecías de su primera venida se cumplieron específicamente y en detalle, ¿qué cree usted? ¿Por qué no se van a cumplir las de la segunda venida, verdad? Tremendo, ¿no? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres Dios, quien se hizo hombre. Y como dice tu palabra, que indiscutible es el misterio de la piedad. Que Dios fue manifestado en carne, Señor, justificado en el Espíritu y recibido arriba, Señor. Tu obra fue manifiesta a los hombres. Padre, tú has muerto por nuestros pecados y resucitaste entre los muertos en la persona de Cristo. Gracias por enviar a tu Hijo, Señor. Porque esa era la penalidad de nuestro pecado, Señor. Y yo te pido, si hay una persona que no ha puesto su fe en los acontecimientos históricos de la muerte y resurrección de Jesucristo, que hoy mismo ponga su confianza en Él. Porque la palabra de Dios dice que el que cree en Él tiene vida eterna, Señor. Te pido, Padre, que tú nos ayudes como creyentes a que con esta lección que hemos aprendido podamos nosotros defender nuestra fe, porque ha sido verificada por medio de hechos históricos, los cuales fueron registrados en el Nuevo Testamento y registrados, en este caso, en los evangelios que estamos estudiando, Señor. Gracias porque los evangelios nos dan la historia completa de la vida de Jesús, en Cristo Jesús. Amén.